Muy bien, buen día tengan todos ustedes. Gestión de datos masivos, servidor, ingeniero Sebastián Gabriel, y hoy vamos a continuar con estos temas de interés dentro de lo que es la gestión de datos masivos y estos temas, ¿ok? SQL versus NoSQL. ¿Cuál es la diferencia? Pero vamos a hacer mucho énfasis dentro de lo que es lo que es NoSQL. Vamos a ver un video y vamos a ir platicando respecto a esto. Probablemente esta sesión esté dividida en dos partes por este video, así que vamos a ver lo siguiente. En este video vamos a ver todas las diferencias entre bases de datos SQL y NoSQL. Empecemos. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, programador Z, y el día de hoy vamos a hablar un poco más a profundidad acerca de bases de datos. Tú debes haber escuchado mucho acerca de bases de datos SQL, SQL y bases de datos NoSQL, pero tal vez no está muy claro cuál es la diferencia entre estos diferentes tipos de bases de datos y cómo pueden beneficiar a tu proyecto. Y antes de empezar con esto, recuerda que cada vez que le des un like o te suscribas a este canal, toda esa información se guarda en las bases de datos de YouTube. Así que asegúrate de guardar esa información para que ayudes a crecer a mi canal. Y antes de entrar en profundidad, hablemos de lo más simple. ¿Qué es SQL? SQL realmente es un lenguaje de programación. SQL es un acrónimo para Structured Query Language. Esto quiere decir lenguaje de consultas estructurado. Y este lenguaje de programación te permite obtener información, es decir, hacer consultas en diferentes bases de datos para guardar información, para leer información, para actualizar información y también para borrar información. Y para poder correr este lenguaje de programación, lo que necesitas es un RDBMS o RDBMS. Esto significa Relational Database Management System, que se traduce a Sistema de Gestión de Base de Datos. Y realmente esto es simplemente un programa que te permite utilizar SQL para comunicarte con tus bases de datos. Ahora las bases de datos que utilizan SQL son bases de datos relacionales. Es decir, cuando hablamos de todas las bases de datos que son SQL, estas son bases de datos relacionales que se comportan como tablas. Puedes pensar que estas tablas son más o menos parecidas a las tablas de Excel. Cada una de estas bases de datos va a guardar muchísimas tablas con columnas y filas. Y tú puedes utilizar el lenguaje de SQL para decir, por ejemplo, quiero actualizar el usuario que se llama programador X y cambiar el nombre a programador Z. Y todo esto lo puedes hacer con una línea de código de SQL. Algunos de estos sistemas de gestión son PostgreSQL, MariaDB, MySQL y hay muchos otros. De paso te interrumpo en este video para invitarte a estudiar conmigo en Academia X. Acabo de sacar un curso que se llama Clase Maestra de SQL, en donde vas a aprender sobre SQL a profundidad utilizando PostgreSQL como ejemplo. Por lanzamiento de este curso puedes utilizar el código SQL para obtener 10% de descuento. Y este curso va a formar parte de la ruta Full Stack que va a salir próximamente. Y te debes preguntar qué lenguaje utilizan. Bases de datos no SQL. Cuando entramos en el mundo no SQL, esto es muy diferente al mundo SQL, porque como te dije, en el mundo SQL utilizas un lenguaje de programación que se llama SQL y como puedes imaginar, las tablas son muy estructuradas. Tienen columnas y tienen filas, pero las bases de datos no SQL no son estructuradas. No trabajan de la misma manera y no tienen una estructura bien definida. Y tampoco usan el lenguaje de programación SQL. Y te debes preguntar, ¿qué lenguaje utilizan? En realidad, todas estas bases de datos no SQL trabajan cada una con sus propias reglas. Es decir, para acceder a la información no se utiliza necesariamente un lenguaje de programación, sino que cada una de estas bases de datos va a tener sus propias APIs y cada una de ellas va a tener su propia documentación y forma diferente de acceder a los datos. Estas bases de datos. Solo haciendo un paréntesis, perdón, dentro de lo que es NoSQL. En pocas palabras, NoSQL significa pues no solo SQL, ¿no? Hace referencia a que las bases de datos son no relacionales que almacenan datos de manera flexible, ¿no? Más fácil, ¿no? Como documentos, pares de clave valor o gráficos, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas, ¿no? Este, Son muy popular, ¿no? Para aplicaciones
que, que requieren alta escalabilidad, ¿no? Alto rendimiento, alta flexibilidad para lo cual más lo que es el manejo de grandes cantidades de datos, de información, ¿no? Datos no SQL son mucho mejores para cantidades gigantes de datos. Es decir, sistemas como Facebook y Google que trabajan con millones de datos utilizan las bases de datos no SQL porque estas tienen muchos beneficios. En este video vamos a ver mientras que las bases de datos no SQL tienen una escalabilidad horizontal. Si no has escuchado de esta manera. Y déjame nombrarte algunas bases de datos no SQL, pero recuerda que cada una Ahí tuve un error yo, ¿vale? Una disculpa. ¿Cuándo nosotros podemos utilizar NoSQL o dónde es que se utiliza? No, ya lo estuvimos viendo y lo mencioné hace un momento. Cuando sus aplicaciones utilizan o necesitan procesar grandes cantidades de datos, donde exista un intercambio de datos muy, muy grande, ¿no? Donde lo vemos constantemente en lo que son redes sociales, plataformas de comercio, ¿no? Aplicaciones de streaming, YouTube, son lugares donde nosotros encontramos lo que es el NoSQL. Recuerden, NoSQL siempre lo vamos a estar relacionando con bases de datos con volúmenes de datos enormes. Recordemos eso, no SQL para eso es cuando el intercambio de datos o el almacenamiento de datos es sumamente enorme. ¿Dónde lo podemos encontrar también? Pues podemos hacer énfasis y enfocarnos o irnos directamente a esas empresas, a ese sector de la industria manufacturera que como me encanta ponerlo de ejemplo porque es donde vemos o donde se puede ver a diario todos estos ejemplos. Es donde existen todos estos intercambios, estas actualizaciones de datos, subidas de inventarios, baja de cantidades de producto dentro de lo que es la materia prima, ¿no? El alto volumen de solicitudes de productos, los proveedores con actualizaciones constantes, las contrataciones, cuando hay un gran volumen de contratación también, un gran volumen al introducir las informaciones de ellos. Hay una gran cantidad de lugares donde nosotros podemos ver eso, pero tal vez no lo hacíamos porque no conocíamos del tema o no sabíamos qué era NoSQL. Ahora ya lo sabemos. de estas se va a comportar de diferente manera. Por ejemplo, tienes MongoDB, tienes DocumentDB de Amazon, tienes Firebase de Google y hay muchísimas más. Y ahora sí hablemos de las principales diferencias. Realmente ya vimos la primera diferencia. SQL es para bases de datos relacionales y NoSQL es para bases de datos no relacionales o que no tienen un esquema o estructura. A las bases de datos NoSQL también se les llama distribuidas porque funcionan mucho mejor al distribuirlas en diferentes computadoras. Y las bases de datos SQL no son muy buenas para esto, pero ya te voy a hablar más a profundidad acerca de esto. Ahora, otra diferencia es que las bases de datos SQL son estrictamente para tablas, mientras que las bases de datos NoSQL funcionan de otra manera. En bases de datos SQL puedes guardar información en forma de documentos. Por ejemplo, MongoDB guarda información como si fuera un objeto de JSON de Java. Otro paréntesis aquí, dentro de lo que es SQL, ¿no? Structured Query Language o en el terminología o en el idioma español, ¿no? Que es el lenguaje estándar para interactuar con bases de datos, ¿no? Aquí es una base de datos, pues, o son bases de datos relacionales, ¿no? Donde se almacenan toda clase de información en tablas, ¿no? En filas, columnas, algo más ordenado, más bonito. Este, Uno de los ejemplos que podemos, imaginarnos en estos momentos es una hoja de Excel, una hoja de cálculo, ¿no?
Existen tablas, existen columnas, existen filas, columnas, y ahí es donde nosotros podemos ir colocando los datos en orden, ¿ok? No es algo aleatorio, existe un orden específico en donde si nosotros colocamos en la parte superior clientes, esa tabla pues va a estar vinculada a otra tabla, un ejemplo de pedidos, ¿no? Ahí vienen todos los clientes que nosotros tenemos y los pedidos que van solicitando, como cuando estamos tal vez en un negocio, algún restaurante, que X mesa solicitó, perdón, X platillo, y así sucesivamente. También algunas guardan información en forma de llave y valor y otras guardan información en formas de nodos y grafos. Eso quiere decir un nodo que se conecta a otro nodo y muchos nodos se conectan entre ellos. Otra diferencia es que las bases de datos SQL tienen una escalabilidad vertical, mientras que las bases de datos no SQL tienen una escalabilidad horizontal. Si no has escuchado estos términos antes, escalabilidad vertical significa aumentar los recursos en tu computador para que tu computador pueda realizar cierta tarea. Escalabilidad horizontal significa no aumentar recursos en tus computadores, sino aumentar el número de computadores para realizar tareas. Y aquí ya te puedes dar cuenta que las bases de datos no SQL son distribuidas y funcionan mejor de esa manera porque su escalabilidad funciona mejor horizontalmente, es decir, en muchas computadoras. Mientras que SQL no funciona muy bien de forma distribuida. Aquí es donde podemos tomar de ejemplo lo que es Netflix, ¿no? Que lo estuvimos hablando en sesiones anteriores, cómo había dispositivos o servidores en diferentes partes del mundo, todos enlazados a un solo link o a una sola plataforma. En donde si yo quiero ver una película, pues esa plataforma me va a enlazar directamente al servidor donde se encuentra la película. Si el servidor está en Estados Unidos, pues me va a lanzar el servidor de Estados Unidos. Si el servidor está en Brasil, me va a enlazar directamente a lo que es el servidor de Brasil. Eso sería uno de los ejemplos. Y en SQL, pues necesitamos aumentar los recursos de la computadora o del servidor, tal vez meterle más capacidad de almacenamiento, más velocidad y todo ese tipo de temas. Sino centralizada. De esta manera tienes que aumentar el poder de tu computador para hacer que funcione mejor. Otra diferencia es que las bases de datos SQL son muy estructuradas y también tienen un esquema. Las bases de datos no SQL no son estructuradas y su esquema puede cambiar muchísimo su forma. Por ejemplo, si has trabajado con objetos de JSON de JavaScript, te darás cuenta que simplemente son objetos que pueden tener cualquier forma. Y eso es lo interesante con bases de datos no SQL, es que puedes guardar esta información que puede tener cualquier forma en la base de datos y eso no le va a importar a la base de datos. Tal vez guardas un registro que tiene algunos valores y guardas otro registro que tiene otros valores distintos y otra forma distinta. Tal vez guardas un segundo registro que tal vez tiene una forma totalmente distinta y el sistema no se va a quejar para nada. Pero en una base de datos SQL, si tratas de guardar algo con información diferente a lo que tú definiste inicialmente, por ejemplo, si quieres guardar un número en donde definiste que querías tener un texto, vas a tener muchísimos errores. Y otra diferencia es que para bases de datos SQL vas a necesitar un equipo especial y para bases de datos no SQL puedes utilizar cualquier equipo en bastante cantidad. Esto claro tiene mucho sentido ya que las bases SQL que funcionan simplemente en un computador van a necesitar un equipo que sea especial y que permite la escalabilidad vertical, mientras que no SQL puede estar distribuido en diferentes tipos de computadora y eso no importa mucho. Recuerda también que en SQL el lenguaje que utilizas, que es SQL, va a ser un lenguaje declarativo. Esto quiere decir que si quieres hacer una consulta. Muy bien, vamos a detener la sesión por este momento. Vamos a continuar viendo este video en la próxima sesión. Entonces recordar SQL y no SQL, ¿dónde lo vemos? ¿Qué es más factible utilizar? ¿O dónde existe más flexibilidad de uso? ¿Para qué lo queremos? Queremos una base de datos en donde vamos a estar colocando información, clientes, datos y queremos un orden, SQL. Queremos hacer plataformas, algo tipo YouTube, algo tipo Netflix, no SQL, ¿ok? Esa es la diferencia. No me despido sin antes mencionar lo que siempre les menciono. Cuídense bastante.
Recuerden, siempre hay cosas nuevas que aprender. Sigamos ese rumbo, sigamos aprendiendo, sigamos nutriéndonos de conocimiento. Nos vemos en la próxima sesión.